El libro de Romanos, te voy a dar una pista para arrancar. El libro de Romanos, sí, sí, muy bien. La base de la justificación, ¿cuál es? La base de la justificación, ¿cuál es? La gracia. ¿Cómo recibo la justificación? Por fe. ¿Y qué resultado me da? Bien. ¿Quién sigue? Por aquí. Al que le cayó el chulito. Listo. ¿Qué sigue después de la justificación? ¿Quién? Ay, usted. Entonces usted ayúdela. Listo. El libro de Romanos está dividido en tres partes, perdón. Cuatro partes. El libro de Romanos, sí que ya me confundieron. El libro de Romanos está dividido en cuatro partes: condenación, justificación, santificación, glorificación. La condenación está dirigida a tres grupos: gentiles, judíos y resto del mundo. La justificación tiene como base la gracia, se recibe por fe y el resultado que nos da es la paz. También se puede decir que es un cambio de posición. La santificación está dividida en tres etapas: santidad posicional, santidad práctica y santidad completa o perfecta, que también es la glorificación o la puerta a la glorificación. Tiene cuatro fundamentos principales, que es el principio de la santidad, la práctica de la santidad, la prevención de la santidad y el poder de la santidad. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Qué podríamos hablar, por ejemplo, Javier, del principio de la santidad? ¿Ah? Acuérdense de Javier, siempre el principio de la santidad, y así nunca se van a olvidar. Es por amor. Por amor. Por amor es el principio de la santidad. O sea, yo soy santo por amor. De la práctica de la santidad, ¿qué podríamos hablar? Hay una palabra: con Cristo. Muy bien, es morir cada día con Cristo. De la prevención de la santidad, ¿qué podríamos hablar? El yo. Muy bien. ¿Qué más? El yo. Prevención de la santidad, ¿qué podemos hablar? Muy bien, muy bien. Es la manera como el Espíritu Santo nos manda sus señales para no meternos en problemas, de tal manera que para el creyente que está practicando la santidad hay cosas que son prohibidas, peligro. ¿Qué podemos hablar del poder de la santidad? ¿Qué? Es una libertad, es lo que nos da libertad. Muy bien, pero también hay algo en el poder de la santidad que es importante, y es una palabra clave, que es pero ahora. Muy bien, pero ahora. Antes, pero ahora. Antes, pero ahora. Tenemos libertad y ese es el poder de la santidad. Que pase lo que pase, vamos a ser libres si seguimos caminando. Y vamos a entrar en la glorificación para terminar la parte doctrinal del libro de Romanos. Todavía hay más capítulos, pero terminamos lo más importante, que es la parte doctrinal del libro de Romanos, y es la glorificación. La glorificación está dividida en tres
etapas fundamentales que son, ¿para dónde va, Malejita? ¿No fui ahorita? La recompensa de la gloria, la expectación de la gloria y la certidumbre de la gloria. Recompensa, expectación y certidumbre. ¿Qué entienden por recompensa? Certidumbre o certeza. Certidumbre, certidumbre. ¿Qué entiende Johncito por recompensa? Algo que se va a recibir. Expectación, que es algo que se espera, correcto. Y certeza, seguridad. Muy bien, entonces vamos a marchar en esos conceptos. Glorificación es la gracia de Dios en su triunfo final. La glorificación es la gracia de Dios en su triunfo final. La promesa de gloria, vamos a ver entonces, hoy vamos a ver la promesa de gloria. Romanos 8, 12 y 17. Así que, hermanos, deudores somos, no de la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La glorificación, desde nuestra posición actual, se trata de una nueva relación con Dios. No podemos solamente ver la glorificación como un evento futuro, ya que todo lo que ocurre alrededor del proceso de redención del creyente es un proceso presente, ¿de acuerdo? Todo, la santificación, la glorificación. Espérese un momentico, ¿quién está allá detrás de bambalinas? ¿Sí? La glorificación, la santificación, la justificación, aunque son eventos diferentes, todos son dados al creyente por promesa, inmediatamente recibe a Cristo. ¿Sí se han dado cuenta de eso? ¿Por qué? Porque somos justificados inmediatamente, somos llamados a santificación inmediatamente y tenemos que vivir en la promesa de gloria inmediatamente. De tal manera que hay cosas que inmediatamente cambian en el creyente cuando se activan todos estos fundamentos doctrinales. Entonces hablamos de que la gracia de Dios la glorificación es el triunfo final de la gracia de Dios, pero afecta cosas inmediatas en nuestra relación con Dios. ¿Qué está diciendo Romanos 8, 12 y 17? Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivéis conforme a la carne, viviréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Quiere decir que un cristiano tiene que vivir de ahora en adelante conforme al Espíritu Santo. No puede competir contra el pecado solamente en sus fuerzas, sino que recibe del Espíritu Santo de Dios para pelear la batalla. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios en una nueva relación. Antes, ¿qué éramos nosotros? Esclavos del pecado. Ahora entramos en una nueva relación en la cual el Señor nos compró como esclavos. Acuérdense siempre eso, como esclavos, pero nos llama a una nueva relación diferente. A pesar de que seguimos en nuestra posición de esclavitud, nos hace un llamado bajo la promesa de glorificación
a ser hijos de Dios. Esto nos enseña y nos tiene que enseñar a ver inmediatamente la vida de una manera distinta, a tener una perspectiva diferente como hijos. Entonces, la promesa de glorificación nos da una forma de ver la vida de manera diferente en esta tierra. Esa es una de las primeras cosas que hace la glorificación, porque el creyente solo piensa que la glorificación lo va a afectar en el futuro y cuando Dios lo llame, y entonces, bueno, yo sigo siendo aquí una larva, un gusano de la casa de Israel, una araña en el reino de David. No, la glorificación, al ser una promesa, igual que la promesa afectó a Abraham. Recuerde usted que Abraham no fue salvo por cumplir requisitos, porque no cumplió ningún requisito. ¿Qué requisito cumplió Abraham para ser salvo? Solamente creer. ¿En qué creyó? ¿Conocía Abraham a Jesús? ¿Sabía dónde iba a nacer? ¿Tenía la profecía de Jesús? Tenía una promesa que Dios le dio. Una promesa, una cosa tan ambigua como una promesa. Pero dice la palabra de Dios que Abraham creyó en esa promesa se activó en él, activó el poder de la misma promesa en él e hizo que Abraham hiciera actos tan increíbles como sacrificar a su hijo, como esperar tanto tiempo para tener un hijo, como salir de su tierra, vender sus cosas, salir de su parentela, irse a caminar por el desierto. Entonces eso quiere decir que la promesa que Dios le dio a Abraham lo hizo pensar, caminar y vivir de una manera diferente. Si nosotros tenemos la promesa de que seremos glorificados y seremos hijos de Dios plenamente, aunque ahora solamente de apellido, ¿sí? Esa es una bonita comparación. Ahorita tenemos el apellido de Dios, pero no estamos plenamente viviendo en la casa de Dios. No se nos ha entregado nuestra habitación, nuestra herencia, etc. Pero ¿qué significa eso? Que se nos va a entregar, ¿de acuerdo? De manera que si a usted le dicen que usted es acreedor del baloto, pero dentro de unos 10 años, ¿sí? Usted le dicen, miren, señor Edwin, usted se va a hacer acreedor del baloto, del premio mayor del baloto, que son 10.500 millones de pesos, ¿sí? Pongámosle más, 100.000 millones de pesos, ¿sí? ¿Cómo se siente eso? Rico, ¿no? Eso se siente rico, uno siente un fresquito. Se siente un fresquito, se siente como una tranquilidad, como que, bueno, ¿a qué me voy a dedicar estos 10 años? Si igual en 10 años me dan 100.000 millones de pesos, ¿de qué me voy a preocupar ahorita? ¿Qué voy a hacer ahorita mismo? ¿Sí? ¿Cómo voy a pensar? ¿Cómo me voy a preocupar? Si es que me voy a preocupar, yo no me preocuparía, yo me dedicaría a los siguientes 10 años a estudiar, a cultivar, a cuidar mi salud, porque cuando lleguen esos 100.000 millones de pesos quiero estar saludable para gastármelos, ¿sí? Me dedicaría a pensar en qué gastármelos, ¿cierto? A investigar, indagar en internet lugares, países, me dedicaría a investigar en qué invertirlos, a quiénes podría ayudar con ese dinero, fundaciones, etcétera. Tendría 10 años para prepararme para cuando me den toda esa plata. Eso es la promesa de glorificación, ¿ya? La promesa de glorificación es vivir de acuerdo al cumplimiento futuro de esa promesa, lo que quiere decir que afecta inmediatamente nuestro carácter presente, ¿de acuerdo? Presente. Y vamos a seguir avanzando. Dice en el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Verso 14. Entonces, lo primero que pasa cuando nosotros recibimos la promesa de glorificación es que nuestra manera de pensar cambia, ¿de acuerdo? El mejor ejemplo es el que pusimos de Edwincito. Imagínese que usted va a ser una persona perfecta en el futuro, glorificado, millonario, porque esa es la promesa de glorificación también, ¿no? Millonario. Algunas personas piensan que
no vamos a ser millonarios en el futuro, pero en el milenio, de alguna forma, con la moneda que exista ya o la economía que exista, vamos a ser plenos, sin necesidad de nada, ¿de acuerdo? Eso va a pasar en el milenio. En el milenio vamos a ser glorificados también, o vamos a estar glorificados sin enfermedad. Entonces tendríamos que tener una posición bastante diferente con respecto a la salud actual. Igual en el milenio voy a ser sano, no debería tener tanto miedo hoy en día de lo que me pueda hacer el hombre, ¿no? Porque pues no puede matar el alma. Por eso dice el Salmo que no temeré de lo que haga el hombre, sino de lo que el que puede matar el alma y el cuerpo juntamente. Pero el cuerpo igual se va a ir a las cenizas, se va a desaparecer. Sin embargo, hay otra perspectiva que nos da la promesa de gloria, y es que dice que ya no somos guiados por la carne, sino guiados por el Espíritu. Y esto me recuerda a una historia muy linda de una familia que yo conocí hace años atrás. Una historia muy emotiva de un hombre y una mujer. Ella era misionera y él no quería ser misionero, él no le quería servir al Señor en las misiones. Sin embargo, ella toda su vida se dedicó, jovencitos se conocieron en la iglesia, tal vez a los 16, 17 años. Ella se dedicó toda su vida a ahorrar para las misiones, muy juiciosa. Todos los días, jovencita, que le daban cualquier cosita, ella sembraba un pedacito, ponía un poquitico, una monedita allí, y tenía una marranita literal para ahorrar para las misiones, porque ella en esa marranita escribía: esto es porque en un futuro me iré de misionera junto con mi esposo, junto con el que era su novio. Finalmente se casaron en la iglesia. No pudieron tener hijos, lamentablemente, porque ella era estéril. Sin embargo, empezaron a construir sus sueños juntos, ¿no? Empezaron a decir: ok, nos vamos a ir a Ecuador. Hicieron su libro de los sueños misionero. Nos vamos a ir a Brasil de misioneros, vamos a ir al África. Y tenían un sueño hermoso, el sueño de cualquier pareja en Cristo, ¿no? Y ella seguía guardando sus ahorritos, no ganaba mucho, era mesera en un restaurante, pero guardaba sus ahorritos y guardaba sus ahorritos allí con esfuerzo, y seguía escribiendo cada día: esto es un ahorro, una ofrenda para el Señor, porque algún día me iré de misiones junto con mi esposo. Sin embargo, su esposo, un poco reacio con el tema, decía: sí, yo la acompaño y todo eso, pero yo no creo en nada de eso, yo no me voy a ir de misionero, en nada de eso. Pero se amaba. Pasó el tiempo y pues esta no es una historia muy feliz. Ella fue diagnosticada con cáncer, ya tenía metástasis en todo el cuerpo. No había mucho que hacer, era cáncer de colon, y ya se había regado el cáncer por todo el cuerpo, y esto fue para la iglesia y para la congregación en aquel entonces una noticia devastadora, porque todos conocían la hermosa historia de ellos, ¿no? Él la acompañó por mucho tiempo, la acompañó, le hizo sus tratamientos de cáncer, la ayudó, la iglesia la vieron adelgazarse, quedarse así como un palo. Y finalmente lo triste es que él la tuvo que sepultar, la tuvo que enterrar, y juntamente con ella pues enterrar todos esos sueños, ¿no? Esos sueños que ella tenía, y continuar adelante. Así como a muchos de nosotros, cuando se nos entierran los sueños, tenemos que continuar adelante. Y esta es la historia de Ahab. Es una mentira, los acabo de manipular. ¿Se da cuenta lo fácil que es manipular a una persona? Ya estaban llorando. Andreita estaba así, me dio con rabia porque la manipulé. ¿Cuán fácil hoy en día es ser manipulados en la iglesia? ¿Veo cómo los manipulé? Y si yo les pido una ofrenda, me la dan, seguro, les digo. Y ese hermano hoy en día está esperando que nosotros como iglesia lo apoyemos y vengamos hoy al altar y pongamos una ofrenda como para el Señor, para todos aquellos hermanos que han sufrido. Vienen todos corriendo y la ponen. La palabra guiados por el Espíritu ahí
La traducción literal del griego es manipulados por el Espíritu Santo. ¿Cómo se sienten después de estar manipulados? ¿Cierto? Eso pasa cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Él nos manipula y nos lleva y no nos damos ni cuenta qué es lo que está haciendo, porque no es solamente ser guiados, porque ser guiados es como cuando un maestro nos enseña y nosotros decidimos si tomar o no tomar, como si tuviéramos libre albedrío, la opción de tomar una decisión basados en eso. No, cuando a los hijos de Dios los guía el Espíritu Santo de alguna manera extraña, no sabemos por qué lo estamos haciendo, pero estamos siendo absolutamente manipulados. La pregunta hoy, importante de acuerdo a lo que el apóstol Pablo nos está enseñando, es: ¿qué nos está manipulando hoy en nuestra vida? Y si nos dejamos realmente manipular de nuestras emociones, si nos dejamos manipular de las noticias, ¿de qué nos estamos manipulando? Porque el contraste que hace el apóstol Pablo es: los que son hijos de Dios se dejan manipular por el Espíritu, pero no lo está diciendo como una connotación negativa, sino está haciendo un sarcasmo más bien de cómo nosotros vivimos más bien manipulados por otras cosas externas, manipulados por nuestras emociones. No, es que yo sentí, es que tenía un pálpito, es que no me aguanté, pastor, es que la carne, no sé qué, manipulados. Lo mismo pasa en la iglesia. Les acabé de mostrar una forma de muchas de manipulación, ¿no? Manipulados en la iglesia, que me soplaron, que me dijeron, que me profetizaron, que me engañaron, que no sé qué. Manipulados, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no estaban siendo guiados por el Espíritu. Siempre que un creyente está en la carne, está siendo manipulado por un objeto diferente o por una persona diferente a la persona del Espíritu Santo. Entiendan eso. La carne es la manera, o más bien la puerta para ser manipulados por cualquier tipo de factor externo, llámese iglesia, llámese políticas, llámese gobiernos, llámese emociones, llámese sexualidad, llámese instinto, pero manipulados. Esto es muy interesante cuando lo leemos, porque la perspectiva de ser manipulados por el Espíritu Santo es positiva, ¿de acuerdo? Porque seguro que nosotros hemos sido manipulados en la vida, ¿no lo hemos sido? Seguro que lo hemos sido, y yo siempre pongo el ejemplo de la iglesia, de la manipulación de la iglesia, porque muchos fuimos vilmente manipulados en una iglesia y hacíamos lo que creíamos porque no entendíamos y estábamos en la carne. Todos llegamos en la carne a la iglesia. ¿Quién llegó en el espíritu levitando, diciendo: es que se me presentó un ángel y vine aquí porque el ángel del Señor me guió hasta la iglesia? Todos vinimos en la carne y por eso tuvimos que renunciar a la carne, morir a la carne para ser guiados por el Espíritu. Pero para mostrarles, les hice la exposición de cómo es de fácil manipular a una persona, ¿de acuerdo? A menos de que sea guiada y manipulada por el Espíritu Santo. Por esa razón, muchos de nosotros no permanecimos en esas congregaciones por una sencilla razón. Cuando a mí me preguntan: pastor, ¿y por qué te fuiste de la iglesia, de tal o X iglesia? La respuesta es muy sencilla: porque oré y leí la Biblia. Facilito. Me metí a estudiar la palabra y me metí a orar, y ya no estaba manipulado por un factor externo, sino estaba siendo manipulado por el Espíritu Santo, a un punto tan radical de llevarlo a uno a tomar decisiones que a veces son contrarias a lo políticamente correcto, si es que hay algún político correcto, ¿no? Porque esa palabra es la más extraña de todo. A lo correcto, ¿no? A lo saludable, a lo racional. Entonces la palabra griega en el original es manipulados por el Espíritu Santo, y esto también tiene que ver con una forma de relación, de tal manera que yo no hago lo que se me ocurre ni lo que pienso. Esto tiene que ver con la glorificación. Recuerden que en la glorificación está pasando algo. En nuestra vida gobierna la carne. La carne. En este mundo estamos bajo el poder de la carne. ¿Por qué? Pues porque estamos aquí, pastor. O sea, yo todavía estoy dentro de este cuerpo, ¿sí? Que va al baño, que le da hambre, que le da sueño, que le da mal genio, que le da alegría, que vive lleno de instintos y de cosas que Dios las puso necesarias para peregrinar
dentro de esta dimensión, pero llegará un momento en que este cuerpo sea transformado y este cuerpo ya no va a ser guiado por sí solo, va a estar conectado a un motor espiritual que tiene que ver con el Espíritu Santo y es una conexión directa con Él, en la cual de alguna forma que para nosotros es compleja de entender, somos guiados, orientados, manejados, ministrados por el Espíritu Santo, porque ya Él tiene el derecho de hacerlo. ¿Por qué creen que el Espíritu Santo tiene el derecho de hacerlo, de manipularnos? Y véanlo en el buen sentido, ¿de acuerdo? Porque es que la palabra guiarnos es una pésima traducción que encontraron en la Reina Valera, porque esto que estaba hablando Pablo es lo que les expuse en la clase, es un sarcasmo, ¿sí? O más bien una paradoja de cómo estamos manipulados por el mundo y no nos dejamos manipular por el Espíritu Santo, que hace cosas más tremendas, ¿no?, en nuestra vida. El Espíritu Santo nos habla, nos ha cambiado, hemos visto milagros, hemos visto cómo nos perdona una y otra vez, hemos visto cómo nos prospera, nos restaura, y de ese sí no me dejo manipular. Ay, no, eso debe ser del diablo. Eso de levantarme temprano, ir al sábado a la iglesia a orar, eso debe ser del Satanás. Yo renuncio a esos pensamientos diabólicos en mi mente. Ay, no, eso de dejar a esa persona, a ese novio, eso debe ser del diablo, si yo he orado por él, ¿sí? Nos dejamos manipular de cosas tan banales como una canción, como un comercial de televisión, ¿de acuerdo? Y no le permitimos al Espíritu Santo de Dios que tome el control de nuestra vida y nos manipule. Eso es muy bonito. Por ejemplo, cuando mi esposa me pregunta, a veces en las consejerías, que tenemos consejerías, y me dice, bueno, mi amor, ¿y qué piensas de esto y esto? Y empezamos a hablar antes de una consejería a ver qué vamos a hacer. Y yo no tengo nada que decir. Yo le digo, dejemos que el Espíritu haga. ¿Por qué? Porque hasta el momento ni en mi carne, ni en mi alma, ni en mi espíritu tengo nada, está en blanco. Entonces voy a esperar a que el Espíritu Santo me manipule y haga en la consejería lo que Él tenga que hacer. ¿Estamos entendiendo eso? Estamos entendiendo qué tiene que ver la promesa de la glorificación. Entonces, por promesa yo ya estoy viviendo como si estuviera en el milenio, manipulado por el Espíritu, operado por el Espíritu, guiado por el Espíritu, administrado por el Espíritu. ¿Está claro eso? Eso es muy importante en la vida del cristiano, porque hoy militamos bastante en la carne y de ahí es de donde vienen todos nuestros problemas, de la carne. No hay otro talón de Aquiles en el cristiano, en el militar, diferente a la carne, ¿sí? Entonces usted va a saber cuando está en esta promesa. Usted siempre tiene que pensar en la promesa de la glorificación. Yo pienso en esa promesa para cada decisión, para cada momento de mi vida, y yo digo, Dios mío, estoy enfermo, pero allá no lo voy a estar. Y ya cambia la manera de la enfermedad, ¿listo? Ya no tengo que estar como un loco desesperado, Señor, sáname. Quieto, igual va a ser sano. Tranquilo, igual va a ser sano. ¿De acuerdo? Yo tal vez no sea prosperado completamente aquí, pero voy a ser prosperado, ¿cierto? Entonces ya no estoy corriendo como una liebre detrás de la zanahoria toda mi vida. Señor, prospérame, y lo prospera y se muere y se va a la glorificación. Perdió toda su vida buscando ser prosperado para igual ser prosperado sin hacer absolutamente nada, sino creyendo en el Señor Jesucristo y en la promesa de que iba a ser prosperado, de que iba a ser glorificado, ¿cierto? Señor, dame mi doña, estoy desesperado. Tranquilos, en la glorificación no se va a necesitar nada de eso, ¿sí? Dice la Biblia que allá no se darán a casamiento ni nada, sino que seremos cambiados. Es más, ¿para qué llegar? ¿Sí? Por eso dice Pablo, si están solteras, que habla mucho de las solteras, quédense solteras porque van a ser únicas de Cristo, ¿sí? En cambio, las que se casen acá van a tener que compartir el amor de Cristo con un orangután todos 1000 años. No, yo prefiero estar solita, ¿sí? 1000 años otra vez con usted acá. No, yo me voy con el Señor. ¿Para dónde va mi hija? Donde mi Señor. ¿Qué va a hacer el Señor Jesús? Mi amor, el Señor Jesús me dijo. Eso va a pasar en el milenio, ¿sabían? En el milenio vamos a estar sirviéndole al Señor,
somos siervos suyos, pero vamos a amar tanto servir lo que el Señor dice que ya no va a dar tiempo para que molesten con sentimientos, ni que me la celo y que se fue con el Señor Jesús y que me olvidó a mí, que ya no me tiene en cuenta, nada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el afán de buscarle problemas al cuerpo? ¿Sí? ¿Cuál es el afán? Igual allá vamos a estar restaurados. ¿Cierto que cambia nuestro pensamiento? Cambia nuestro pensamiento. ¿De acuerdo? Ay, que no, que yo quiero tener una familia, que quiero hacer una cosa y comprar casa y vivir como viven todas las personas acá. ¿Y en qué cambia todo eso si en el milenio nadie va a necesitar eso? Vas a estar glorificado, glorificado completamente. Miren, en el milenio lo hermoso, lo más maravilloso de estar glorificados es que es una identidad que se opone a esta en muchos aspectos. ¿De acuerdo? Y se tiene que oponer. Porque si en el milenio viviéramos de acuerdo a esta sociedad carnal, humanista, ¿de acuerdo? Pues sería otra post-sociedad, pero con Cristo. Y no es otra post-sociedad, es el gobierno de Cristo. Otras leyes, otra ciencia, otra física. Es más, les voy a seguir leyendo porque es importante. Otra naturaleza, ¿de acuerdo? La naturaleza va a cambiar, los animales cambian, el aire que respiramos cambia, el oxígeno cambia, la química de las cosas cambia, la química cerebral cambia, todo cambia. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿De acuerdo? ¿O es que aman tanto al mundo que no aprecian la promesa de la glorificación? Porque una persona cuando ama mucho al mundo sí dice, ay no, pero yo no he viajado, no he paseado, no he hecho, no he bailado. Nadie me quita lo bailado. Entonces amas el mundo todavía. Amas más al mundo que al Señor. ¿De acuerdo? Y estás y tienes que ser transformado hasta que aborrezcas el mundo. El cristiano debe aborrecer el mundo y sus deseos. Dice la palabra porque es enemigo. El mundo es enemigo de Dios y yo soy aliado del Señor. Y cuando hablo de aborrezco el mundo no se quiere decir odiar y despreciar las personas del mundo. No, yo aborrezco todos los sistemas del mundo porque se oponen a mi Señor. Y cuando hablo de eso, hablo de pecado, lujuria, mentira, robo, deseos, todo lo que dice Gálatas 5:25. Los deseos de la carne y sus pasiones. Todas esas cosas yo las aborrezco y no las deseo más. No las quiero más. Eso pasa cuando somos afectados con la promesa de glorificación. Y una nueva palabra que introduce Pablo en el verso 15 dice, ese reloj vamos a tener que quemarlo. Una nueva palabra que dice Pablo en el verso 15 es Abba, Padre. Entonces, estamos hablando que la promesa empezó a afectar ¿qué? Mi manera de pensar. Y si se afecta mi manera de pensar, obviamente mi manera de vivir, ¿de acuerdo? Yo creo que el cristiano debe ser hippie cristiano, temporal aquí en este mundo, ¿sí? Es la mejor manera de vivir. Si usted sabe que aquí se va a ir y todo eso, se lo va a llevar otro. Hace poco hablábamos, de hecho, ¿con quién hablábamos de eso? Con mi hija, que estábamos hablando de los pactos con el diablo. A los niños les interesa mucho eso y es bueno explicárselo, porque hay mucho en internet que no sé quiéncito hizo pacto con el diablo, que no sé quiéncita hizo pacto con el diablo, y ya son públicos los pactos, ya ni siquiera son privados, sino abiertamente dicen, sí, hice pacto con el diablo, ¿y qué? ¿Sí? Entonces, meten la información en los niños, nosotros no obviamente porque somos racionales, pero en los niños de que hacer un pacto y vender su alma con el diablo no está malo a la larga, es como, mírelo, le vendió el alma al diablo y tiene dinero y tiene riquezas y es prosperado y tiene poder y tiene mujeres o tiene hombres, lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces me está comentando mi hija, pero papá, es que mira, le venden el alma al diablo, el diablo los prospera, les va bien y nosotros como cristianos, ¿qué? Entonces ahí tuve que explicarle, hijita, mira, lo que pasa es que los demonios, ¿de acuerdo?, operan dentro de esas personas para cumplir y saciar deseos que dentro de la creación de Dios ellos no pueden crear porque son ¿qué? Neuma, espíritu,
viento. Entonces, todas esas personas no están actuando bajo su conciencia y su razón. Todas esas personas están siendo manipuladas. Ven cómo la palabra y el apóstol Pablo la puso en el lugar que era, con un sello ahí. Están siendo manipuladas por demonios para complacer los deseos, los placeres de los demonios que ellos mismos por su cuenta no pueden complacer. Porque los ángeles no tienen la posibilidad de hacer eso, les fue negada por Dios hasta los ángeles que no están caídos. Los ángeles caídos desean complacer sus deseos antes de que se vayan al lago de fuego, porque todos saben que se van a ir ahí, porque el demonio se sabe la Biblia mejor que nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué esperanza le queda a un demonio? De acuerdo a eso, complacer sus deseos con los cuerpos, los vehículos humanos que hay aquí en la tierra. Los poseen, se meten dentro de ellos. Y para poseerlos, ¿qué les ofrecen? Mujeres, dinero, posesiones. Pero ¿qué va a pasar cuando Bad Bunny se muera? ¿A quién le van a regresar? Bad Bunny no tiene hijos, ¿o sí? O bueno, por lo menos reconocidos no. Hablemos de otro personaje. Hablemos de Michael Jackson, que supongamos que le haya vendido el alma al demonio. Espero que no. Pero ¿a quién le quedaron todas las cosas de Michael Jackson? ¿Ves? Al gobierno, al Estado, a los bancos que le debía millones, y a los hijos les dieron un escupitajo de dólar. Así pasa con los grandes artistas. Así pasa con los grandes artistas. Porque ¿quién les entregó esas finanzas? Los demonios. ¿Y quién fue a reclamar las finanzas al final? Los demonios. De tal manera que nosotros como creyentes no podemos tener la conciencia tan cauterizada de creer que los placeres que venden esos demonios son los placeres que nosotros necesitamos para estar bien, para ser plenos. No, son cosas que realmente fueron diseñadas para que los demonios mismos obtengan placer de ello. Miren, todas las drogas desde la antigüedad, como el ayahuasca, el peyote, drogas alucinógenas que dicen que son para levantar el espíritu, levantar el alma, son drogas alucinógenas, ¿de acuerdo? Que en su abuso lo que hacen es abrir portales para que los demonios, no usted, sientan más placer. Al a usted permitirle que entren en un nivel de conciencia más profundo en su ser. Entonces, ¿quién fue el que sintió placer cuando tomó el ayahuasca? El demonio. El demonio se encarnó en usted y sintió placer de ser usted, así como un hombre pensaría placer sentir un ángel. ¿Estamos entendiendo eso? Es romper los límites de Dios. Todo lo que represente romper los límites de Dios es pecaminoso y va a favor del placer en contra del espíritu, ¿de acuerdo? Así que cuando usted fornica, usted no es el que siente placer en realidad. Usted piensa que sí, ¿de acuerdo? Pero no es usted, es un demonio que abusó de usted, de su cuerpo. ¿Por qué? Porque usted, seducido por su carne, ¿de acuerdo?, lo aceptó, lo permitió, y posteriormente vino el demonio, lo cautivó, y si es concupiscente, el demonio lo ató, y si es muy recurrente, el demonio lo poseyó. ¿De acuerdo? Es una relación con un demonio, y por eso estas personas, estas mujeres, están completamente poseídos por demonios. Poseídos, por eso tú les predicas y te responde un demonio dentro de esa persona. ¿De acuerdo? Porque ¿quién es el que recibe placer? Los videojuegos. Cuando un niño está adicto a los videojuegos, es el ejemplo más alto y más claro de cómo operan los demonios. ¿Qué está haciendo el demonio a través del niño? O sea, ¿en qué puede favorecerse un niño con un videojuego? Una de las ventajas de los videojuegos: pierden tiempo, queman tiempo. Los videojuegos están diseñados para pasar, por eso se llaman pasatiempos, para pasar el tiempo, ¿de acuerdo? Los demonios, ¿qué les sobra a los demonios? El demonio tiene una vida muy aburrida, la verdad. Los demonios tienen una vida bastante aburrida y desoladora. Entonces, ¿cómo matan tiempo? Se meten en un niño, le cogen las manitas y le dicen: ok,
vamos a divertirnos. ¿Estamos entendiendo cómo funciona esto? Entonces es muy importante que sepamos quién es el que nos está manipulando y en esta nueva relación, quién es el que nos va a manipular y a quién le vamos a producir nosotros placer. ¿De acuerdo? Porque cuando el Espíritu Santo entra en mí, hace operaciones a través de mí, en su espíritu produce placer a Dios. ¿De acuerdo? Produce complacencia a Dios. El Señor se complace de estar dentro de nosotros y habernos utilizado, manipulado para hacer lo que a Él le complace. ¿Estamos claros en eso? ¿Vieron la diferencia? ¿Cómo opera el reino de las tinieblas y cómo opera el reino de los cielos dentro de nosotros en el acto de la manipulación? Y la palabra que introduce allí es la palabra Abba, Padre, que es, y aquí les quiero corregir un poquito, no es papito. Esa palabra no es papito, esa palabra no existe una traducción al español. ¿De acuerdo? Porque papito tiene muchas traducciones de acuerdo a al gerundio donde se diga. Papito, por ejemplo, puede ser papito, ¿sí? ¿Sí o no? Papito puede ser papito, como se le dice a un papá, ay papito, también, ¿sí o no? Entonces olvídense del Abba Padre como papito, olvídense de ese Abba Padre como papito, porque no trae una traducción, pero es la manera como los niños y los hijos judíos le decían al papá en la casa. Abba Padre, denota que es una forma familiar, pero con mucho respeto, ¿de acuerdo? No es un niño colombiano ni un niño americano el que le está diciendo papito, es un niño judío, y la relación hijos y padres entre los judíos es basada entre el profundo respeto, ¿de acuerdo? Entre los judíos no se hablaba de papito, mi papito, nada de eso. Entre los judíos había un respeto entre los padres y hijos muy profundo, entonces eso lo tenemos que entender, pero esta palabra nos lleva a otra cosa, no hacia el conocimiento de Dios como Padre, sino a otro más interesante conocimiento que Pablo nos está hablando. Acuérdense que estamos hablando de la promesa, cosas que cambian cuando la promesa opera en mí. Número uno, mi manera de pensar. Número dos, ¿qué? Número dos, ¿quién me manipula? ¿De acuerdo? Mi guianza. Y número tres, ¿quién soy yo? Entonces, esa promesa me cambia la perspectiva no de quién es Dios, porque Dios siempre ha sido Padre. Me cambia la perspectiva de quién soy yo. Por promesa yo ya soy hijo, ¿de acuerdo? Y ese es el problema que tenemos muchos creyentes hoy en día. Por eso vivimos en la carne, por eso nos dejamos manipular por demonios, no nos dejamos guiar por Dios, porque no nos sentimos como hijos. No entendemos lo que implica por promesa, escúchenme, por promesa esa posición ya está activa. Por promesa la posición de la guianza del Espíritu Santo ya está activa. ¿De acuerdo? Son cosas activas que no solamente tienen que pasar en el milenio, tienen que estar pasando ya en nuestra vida a diario. Y entonces cuando nos dice Abba, ya no llamamos más a Dios como si fuésemos esclavos, ya no llamamos más a Dios como si Él fuera el supremo y nosotros sus súbditos, sino ahora tenemos una relación en la que llamamos a Dios como nuestro Padre. Señor, yo sé que yo estoy trabajando contigo, yo sé que yo debo obedecerte, pero yo sé que soy tu hijo. Y eso cambia un montón la relación, ¿no? Cambia gigantescamente la condición de la manera de vivir del cristiano. Pero por eso el Señor en Lucas, en el libro de Lucas, nos hace una exposición. Bueno, en otros libros también está esta parábola del hijo pródigo. Nos hace la exposición del hijo pródigo, de cómo el hijo pródigo fue y pidió su herencia y se la gastó, y después estaba comiendo con la comida de los marranos, y después regresó todo sucio, y después el padre lo vio y lo estaba esperando, y nosotros nos fijamos en el hijo pródigo, en el padre, pero ni el hijo pródigo ni el padre son la enseñanza de esa parábola, porque tanto el hijo pródigo y como el padre, ¿de acuerdo?,
son una ilustración para enfocarnos en el personaje principal de la parábola del hijo pródigo, que es el otro hijo, ¿de acuerdo? El hermano envidioso. La parábola del hijo pródigo está enfocada en el hermano envidioso porque las parábolas no tienen doctrina, sino solamente enseñanza, ¿de acuerdo? Y al no tener doctrina, yo no puedo sacar una doctrina de la parábola del hijo pródigo, pero sí puedo sacar una enseñanza clara basado en ¿qué? Pero ¿en qué puedo sacar yo ya en términos generales una enseñanza de las parábolas? ¿Qué es lo más importante en una parábola? ¿Qué dijo Lina? No. ¿Qué es lo más importante de una parábola? Lo que más me debo fijar en una parábola, más bien. ¿El ejemplo? ¿Ah? No. Inventen cosas rápido, a ver a quién le pega. ¿Quién dijo algo ya? Diga lo que dijo. ¿En qué? Estaba muy cerca, pero casi. No, en a quién va dirigida. Eso es lo más importante de una parábola. ¿A quién le está hablando Jesús? Y en la parábola del hijo pródigo, Jesús le está hablando ¿a quién? A los fariseos, ¿de acuerdo? Está parado frente a un grupo de fariseos y les está enseñando la parábola del hijo pródigo. Y los fariseos no tienen nada que ver con el que prodigó. Ningún fariseo se iría y gastaría la herencia de su papá. O sea que cuando Jesús habló del hijo pródigo, sí, eso hay miles, pero yo no soy. Los judíos tampoco perdonan a un hijo cuando se va y son implacables, apedrean al que hace este tipo de cosas, etc. Yo tampoco soy una clase de papá como ese. Yo no perdonaría a un hijo que hiciera eso. Están diciendo los judíos en ese contexto de la parábola. Pero el que está ahí adentro, ese sí soy yo. Ese se parece mucho a mí, que yo vivo en la casa del Padre, tengo los beneficios de la casa del Padre, me da envidia cuando viene otro como Jesús, ¿de acuerdo?, a decir que va a rescatar a los que no están dentro de la casa del Padre. Yo soy el hermano envidioso, tengo todo: la casa, el título, la herencia, la promesa. Oiga, pero ¿por qué les dio a todo chichi ahora? Si se levanta una persona más, termino la clase, ¿de acuerdo? Porque no le estoy dando clases a niños de 5 años. ¿Está claro eso? Ustedes no se levantan ni en una universidad, ni en un curso, ni en sus trabajos, pero en las clases de seminario todos se levantan a hacer chichi. Es la 4ª persona que se levanta a ir al baño. Entonces, yo no le estoy dirigiendo la parábola del hijo pródigo a cristianos ni a creyentes, sino a los fariseos. Y esa es otra identidad que cambia en nosotros, ¿de acuerdo? Nosotros somos hijos, tenemos todo. Tú tienes hoy absolutamente todo de parte del Señor. La nevera para ir a tomar lo que quieras de la nevera, la casa para utilizar cualquier accesorio de la casa, la cuenta del Padre para usar la cuenta del Padre como el Padre, ¿de acuerdo?, te la permita usar, de tal manera que así como Sarita me dice a mí: papi, ¿me puedo comprar tal cosa? Y yo como papi le digo: muestre a ver qué es, cuánto vale, para qué sirve. Bueno, sí, tome. Así como un hijo. Entonces yo también puedo decirle al Padre: Padre, ¿me puedo comprar tal carro? Muestre a ver qué carro es. ¿Ya sacó el pase? No. Bueno, saque el pase primero, mijo. ¿Sí? ¿Para qué lo necesita? No, es que voy a ir de la casa a la iglesia porque me trasteé a un lugar más lejos. Sí, está lejos. Y listo. Y ¿qué carro quiere, mijo? Vamos y miramos carros. Miremos, averigüemos de kilometraje, de toda esa vaina, gasolina, presupuestos. ¿Estamos entendiendo qué es la identidad de hijo? ¿De acuerdo? ¿Qué es la identidad de hijo? Entonces portémonos como hijos, seamos como hijos en todo el aspecto. Y eso tiene que ver con la confianza que nosotros
tenemos de que ya no somos esclavos, ya no estamos bajo condenación, ya hemos pasado por todos esos procesos de la salvación, ¿de acuerdo? Estamos dentro de la santidad práctica, estamos practicando las obras de la santificación, pero con el pensamiento de que ya no soy esclavo, ya no me manipula el diablo. Puede ser que venga y me engañe, pero no me manipula, no me dejo manipular de una maquinación del diablo. Ya no vivo bajo ese código, tampoco vivo bajo la identidad de esclavo. No, es que Señor, el carrito que me quieras dar, y si me das una bicicleta está bien, al menos dame una rueda. Sí. Vivo con la mentalidad de hijo. Papá, yo no tengo cualquier papá, ¿sí? Un hijo del rey pues no puede andar así, ¿sí? Un hijo del rey no puede andar así. O si soy hijo, sí, papá, bueno, tengo una enfermedad, explícame por qué como papá me permitiste eso, y el papá te hablará: porque mi hijito es lo mejor para ti en estas y en estas circunstancias, pero como papá también me duele, y como papá estoy contigo, y como papá te voy a fortalecer. ¿Estamos entendiendo la diferencia de ser hijos a ser esclavos? La misma manera de que cuando Sarita me dice: papá, es que me da miedo contarte porque es que tú eres muy bravo. Yo nunca he sido bravo con Sarita, la verdad, yo soy el tipo más fresco con mi hija del mundo. Y me dice: pero Sarita, yo nunca he sido bravo contigo. No, pero es que ten confianza, cuéntame. Igual te voy a regañar, pero si no me cuentas es peor, ¿ves? De verdad, si no me cuentas es peor el regaño. Entonces haz que el regaño sea de papá, no de líder de la iglesia. Entonces ahí también: no, papi, esto y esto. Y yo, cuando me empieza a contar como hija, ¿sí?, conmueve mi corazón, me hablan, digo: bueno, sí, hija, la embarraste, pero vamos a trabajar en esto y esto. ¿Estamos entendiendo la diferencia de la posición de hijo a la diferencia de posición esclavo? Y esa es una identidad que cuando recibimos la promesa de glorificación tenemos que empezar a vivir. El cristiano glorificado, entiéndanlo, es hijo, es hijo. En el milenio vamos a ser hijos, por la eternidad vamos a ser hijos, hijos. Entonces no perdamos la maravillosa bendición desde ahora de vivir como hijos. Pero escuchen lo que dice allí, o más bien la advertencia: y si hijos, también herederos de Dios. Miren que está hablando de qué, de una herencia, ¿no? De cosas, tanto materiales como espirituales, como de poder. Él está hablando de una herencia. Coherederos con Cristo, es decir, lo que Cristo tiene también está 50 y 50, esos coherederos. Estamos participando de esa misma herencia. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y esto, para terminar, quiero aclararles que es ese: si es que padecemos juntamente con Él. ¿Qué les dice a usted ese si es que padecemos juntamente con Él? ¿Qué le dice a usted, Johncito? No, hay ese. Perfecto, perfecto. Si es que le toca, mijo. Si es que por la gracia de Dios le toca padecer, no todos van a padecer. Eso es una advertencia de que no son todos los que van a padecer con Cristo, porque el padecimiento de Cristo, escúcheme bien, el padecimiento de Cristo no es: ay, me saqué una mala nota en el examen, las tribulaciones del Señor. El padecimiento de Cristo no es: ay, me dejó mi novia, me dejó mi novio, ay, Señor, estoy padeciendo por obedecerte. Carreta, no está padeciendo por Cristo, ¿sí? De hecho, hoy los jóvenes de día hoy se despechan. Yo no estoy de acuerdo con un despecho en Cristo, eso no existe. ¿Por qué? Porque yo tengo mi mente en la glorificación, ¿sí? Yo no acepto un cristiano despechado, eso no tiene sentido, eso no hay nada de Dios ahí. No, es que me dejó mi novia y es que terminamos. Gloria a Dios, hermano. Dele gracias al Señor que le quitó una persona, que lo separó de una relación que no iba para ningún lado. Porque si fuera para algún lado, el amor verdadero es para siempre, y Dios le va a dar una que es para siempre, o le quitó ese mal de una vez. De acuerdo, andar buscando lo que no se ha perdido. Y en eso hay una chica que me sorprendió aquí acerca de los padecimientos que son y no son de Cristo, ¿no? Porque una chica terminó aquí con su novio y todos nosotros pensamos que iba a ser una tragedia, ¿no? Porque pues era un novio así como intenso, gordito,
cansón. Si era un novio que yo decía, ay Dios mío, eso es una obra milagrosa lo que estaba pasando ahí. Yo decía, eso es un milagro de Dios que ellos estén juntos. Sí, hay chicas que uno a veces dice, bueno, la misericordia de Dios es grande. Grande la misericordia de Dios. Y el favor de Dios con algunos hombres es inmenso. Y ellas permanecen ahí porque son buenas mujeres, podríamos decirlo, porque son mujeres que esperan, que tienen paciencia, que tienen una fe increíble. Esas mujeres deberían orar es por milagros sobre el cielo, sobre la naturaleza, porque si creen que ese personaje va a cambiar, pues pueden creer cualquier cosa. Pero la relación se acabó, gracias a Dios. La relación se acabó y yo pensé que esta mujer se iba a tener duelo, a tener despecho, a estar mal. Y pues yo la llamamos, una pastora y todo. Bueno, necesitamos orar por ti porque pues acabaste con una relación que pues llevaba un par de años y nosotros entendemos que bla bla bla. Y ella me dijo, no, pues si yo estoy más feliz. Digo, no, yo lo que estoy es dichosa. Uy, no se imagina, pasé el peso que me quité de encima. Esa debe ser la actitud de un padecimiento de este mundo. ¿De acuerdo? Porque los padecimientos de este mundo son temporales, son tonterías realmente. Ay, que me robaron, tranquilo, a todo el mundo lo roban, tranquilo, ¿sí? Y si te robaron es porque el Señor lo permitió y el Señor te va a dar algo mejor. Ay, es que me insultaron, pastor, es que me humillaron. Gloria al Señor que te humillaron, porque eso ayuda a que tu orgullo mengue y lo necesitabas. Dale gracias al Señor que el Señor te humilla con un jefe, te humilla con un amigo y no te humilla con un esposo o con una esposa, que sería mucho más doloroso. ¿De acuerdo? Pero los padecimientos de Cristo son persecución por causa del Evangelio. Entonces estoy casi seguro que lo que dice aquí el apóstol Pablo, si es que juntamente padecemos con él, a ninguno de nosotros nos ha pasado. Porque los padecimientos de los cristianos que le digan lambeladrillo. Ay, lambeladrillo, ya se va a ir para los padecimientos de un cristiano es que los amigos del mundo le digan fanático. Ay, es que me dieron fanático. Es que perdí mis amiguis por ir a la iglesia. Los padecimientos con Cristo es lo que está hablando el apóstol Pablo. Si es que padecemos juntamente con Él. ¿Qué padeció Cristo? Humillación, persecución, cárcel, hambre, ¿de acuerdo? No tener casa durante 3 años, dejar a su mamá, dejar a su papá, perder a su primo, perder a sus hermanos, ver cómo asesinan a Juan el Bautista, su gran primo del alma, amigos que mejor dicho eran... él sí padeció cosas feas por el Evangelio. Él sí padeció. Pablo padeció. Juan padeció. María padeció. Mateo padeció terriblemente. Esos hombres sí padecieron. Por eso el apóstol Pablo dice, si es que padecemos juntamente con él. Entonces tengamos claro que el padecimiento es para que la gloria de Dios, la gloria de Cristo, se vea sobre nosotros. Nadie padece para ser glorificado sobre sí mismo o sobre sus actos. Todos los que padecemos o padecieron o padecerán, si es que padecemos, que les quede eso en la cabeza harto, si es que padecemos, si es que tienen ese privilegio, por así decirlo, esa honra de padecer por Cristo, pues juntamente con Cristo seremos glorificados. Eso quiere decir, ¿de acuerdo?, que aquí en la tierra vendrá una gloria que Cristo nos dará, que nadie nos robará, que será inconmovible, como la gloria que tiene el apóstol Pablo en las Escrituras, como la gloria que tiene William Seymour, el hombre de raza negra en el avivamiento de la calle Azusa, como la gloria que nadie le quitará a los misioneros cuáqueros, como la gloria que nadie le quitará al pastor Colin Crawford, a la pastora Miriam Crawford, cuando la iglesia católica les quemó su iglesia en la séptima con 70, cuando les quemaron su casa, los apedrearon, cuando los devolvieron amenazados a Suecia, que eso pasaba aquí hace unos 70, 80 años atrás. Los misioneros cristianos que llegaban les mandaban sicarios de la iglesia católica. La iglesia católica les mandaba sicarios para que los fueran a matar. Eso es padecimiento, ¿estamos entendiendo? Entonces, si es que padecemos, y yo no creo que nosotros estemos realmente padeciendo por la causa de Cristo, amén. Ninguno de nosotros en este momento, porque ya ellos pagaron el precio, ya Colin Crawford pagó el precio, ya los misioneros cuáqueros pagaron el precio, ya los apóstoles pagaron el precio, y por eso el apóstol Pablo dice, si es que ustedes tienen el lujo de padecer
por Cristo. Pero como ni siquiera estamos padeciendo, entonces por lo menos tengamos la identidad de hijos, ¿sí? Dejemos de ser tan emo, espiritualmente hablando, de ser tan quejarnos y ir con la quejabanza, y es que ser cristiano es muy difícil, y es que no sé qué, y es que yo ya no puedo, y es que ya me cansé, pastor, y llegué al límite. Sea hijo entonces, sea hijo, ¿de acuerdo? Viva como hijo, porque si está padeciendo ¿en dónde? En su carne. Es su carne la que está padeciendo. Son los deseos de este mundo, son los placeres de este mundo, el convite de este mundo que lo invita a uno a vivir en plenitud, en prosperidad, en hacer, en compartir, etc. Y de eso se nos llenó la cabeza, ¿de acuerdo? Pero cuando estamos como hijos de Cristo, Él nos da lo que quiera. Pídele a hijos. Y yo le decía a Sarita, ¿quieres amigos? Pídele a Cristo amigos, ¿de acuerdo? Pídele a Cristo amigos. Él te los da porque Él es un papá, ¿de acuerdo? Pídele a Cristo cosas y Él te las dará como papá, pero tienes que vivir como una hija de Cristo, ¿de acuerdo? Porque yo no puedo estarle pidiendo a mi papá y por el otro lado así, siendo un fariseo, ¿no? Pidiéndole a mi papá, uy papá, dame, que tú sabes que yo soy el mejor hijo de la casa, el que me porto mejor. No, espérate, tú no eres eso. Tú no eres nada de eso. Entonces cuando leemos ese Abba, estamos hablando de un hijo que no solo es hijo, sino un hijo que tiene una relación muy saludable con su padre. Este primer capítulo, esta primera bloque de la glorificación es una invitación definitivamente a vivir como si ya estuviéramos en ese lugar, en la glorificación. Desde ahora, vivir como si ya estuviera pasando, pensar como si ya estuviera pasando, pedir, ¿de acuerdo? Por eso dice Jesús, pedid para vuestros deleites y por eso no recibís. Mire que Jesús es hijo. Dice, si piden como hijos, aprendan. Él es el hijo mayor, ¿no? Si piden como hijos, van a recibir como hijos. Entonces, así les voy a enseñar a pedir. Padre nuestro que estás en el cielo. Listo, empecemos a pedir como hijos. Vamos a hablar con el que tenemos que hablar y cómo le tenemos que hablar. Dueño de todo, Rey del universo. Santificado seas tú, Señor. Hágase tu voluntad en el cielo, así como en la tierra. Listo, empiece a pedir lo que Él quiere y no lo que usted quiere, que es lo mejor para nosotros, ¿no? Si yo le pido un auto, solo para poner un ejemplo al Señor, y le pido de repente, Señor, no, es que yo quiero un deportivo, quiero un Camaro, que lo quiero, ¿sí? Quiero un Camaro, quiero un Ford Mustang, que lo quiero, claro que sí. El Señor me va a decir, ok, mijito, son tus deseos y están bien y respeto tus gustos, pero creo que no es una buena opción. Creo que el carro familiar te va mejor. ¿Sí? Creo que la camioneta grandota como para 9 pasajeros te va a ser más útil. Acuérdate que tú cargas con un montón de gente en la iglesia, que las niñas en el baúl, que los instrumentos, que la guitarra. Entonces, ¿qué hacemos, mijo? ¿El Camaro o la camioneta de tío? Sí, papá, tienes razón, la camioneta de tío. ¿Estamos entendiendo? No pedimos para nuestros deleites, sino, Señor, hágase tu voluntad así en la tierra como es en el cielo. Como tú quieras, Señor, dámelo a la mejor manera. Si es caro, lujoso, amén, tú lo quieres así, Señor. Danos hoy el pan de cada día. Un hijo le dice al Señor, Señor, ¿y el desayuno? ¿Y la comida, el almuerzo? Papá, ¿qué hay de almuerzo hoy? Sí, mijito, aquí está el mercado, coge. ¿Estamos entendiendo? Pero ¿a quién le pedimos nosotros el mercado? Al banco, a la tarjeta de crédito, y raspe esa tarjeta y raspe esa tarjeta. ¿Y quién le dio esa tarjeta? Esa es una muy buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta, porque de acuerdo al uso que le diste, también la persona que te la entregó. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Quién me dio esa tarjeta? ¿Sí? Entonces, danos el pan de cada día. ¿Qué más dice el Padre nuestro? Entonces yo tengo que ir humilladito donde el papá, ¿no? Entonces antes de andar pidiendo locuras, Señor, la embarré. Y de pronto por eso tú no me has dado nada. Pero quiero corregirlo para que tú me des. ¿Estamos entendiendo? Perdona nuestras ofensas, como perdonamos a los que nos ofenden, vivir en el perdón. ¿Y qué más dice? Correcto, Señor. Mire que el Padre nuestro es muy sabio, ¿no? Porque está hablando de puras cosas espirituales y solo dice, y solo pide pan. El Hijo del Padre nuestro solo dice, dame pan, Señor, que con pan me mantengo. ¿Sí? Punta de pan vivo, ¿sí? Y por eso de solo pan sí vivirá el hombre.
y de toda la palabra que salga de la boca de Dios. Pero con pan, el Hijo del Padre nuestro vive con pan. Danos hoy el pan de cada día. No necesito sino lo necesario, no está pidiendo tonterías. Perdona nuestras ofensas, como perdonamos a los que nos ofenden. ¿Y qué más dice? Solo lo que puede hacer un papá, ¿sí o no? ¿Pidió cosas materiales el Hijo? No, porque Él omite todo esto, ¿de acuerdo? Nosotros como hijos sabemos que hay necesidades y el Padre las sabe, que las tenemos. Entonces vivamos como hijos para que esas necesidades de hijos sean suplidas, aún sin ni siquiera pedirlas. Usted tiene que vivir como hijo y no tiene que estar preocupado por qué va a comer el día de mañana, porque es responsabilidad del Padre si usted está viviendo como hijo. Yo ya dejé de pensar en qué voy a comer mañana y qué van. Ay, como tengo un amigo que está almorzando y dice: ¿qué será lo que vamos a comer? ¿Sí? Y desayuna y el almuerzo, ¿qué vamos a almorzar? No, tranquilo, ya. Si usted es hijo, el papá se va a ocupar de eso. Papá se ocupa de los recibos, papá se ocupa de eso, pero usted haga lo que hace un hijo. Viva como hijo. Y ahí yo ya voy delante de mi papá diferente, ¿de acuerdo? Es más, cuando un hijo Dios lo suple, le suple todo lo que necesita. Y el hijo solo tiene que decir: Señor, ¿qué hay de comida hoy? Bueno, mi hijo, hoy vamos a ir a almorzar rico. Sí, vamos a comer sabroso porque hoy es festivo y los hijos de Dios comen rico el domingo. Sí, bueno, Señor, gloria a Dios, gloria a ti, papá. ¿Estamos entendiendo qué es pensar como hijo, vivir como hijo? ¿Sí? Un hijo no está: y Señor, es que guardé estos 500,000 pesos porque de pronto tú dejas de ser mi papá en algún momento y de pronto te pones bravo conmigo y me echas de la casa. ¿Sí o no? Pero si el papá le dice: hijo, nos toca apretarnos el cinturón porque viene una tormenta. Listo, papá. ¿Ya cuánto mensual ponemos aquí en la casa para guardar? Pero si el papá no lo dice, no. ¿Por qué no? ¿Por qué ahorrar si no viene tormenta? Pero si viene tormenta hay que ahorrar. Si viene prueba hay que ahorrar. ¿Estamos entendiendo eso? ¿Estamos entendiendo eso? ¿Sí? Si yo me voy a gastar en un cine con mis hijos, así tenga poquito, pero es mi papá el que me está dando la provisión, ¿yo tengo que preocuparme porque mañana no haya? Es mi papá el que me la está dando. Eso es un cambio de mentalidad, ¿de acuerdo? Cambio de mentalidad. Mi tiempo, todo cambia cuando yo me comporto como hijo, ¿sí? A mí a veces el Señor me ha acostado literalmente, acostado en la cama. Se acuesta. Ay, sí, Señor, ya. ¿Por qué? Porque es mi hijo y me obedece. Se acuesta a dormir y se acuesta a descansar. Yo: ay, sí, Señor, ya. Soy hijo. Bueno, Señor, y yo quiero hacer 1000 cosas. Yo: no, papá, pero es que yo no solo quiero ser papá. Usted sabe que yo soy un emprendedor, un pastor. ¿Qué hace un pastor acostándose? Se acuesta. Bueno, sí, Señor, ya. Hijo. ¿Ven cómo cambian las situaciones como hijo? Se levanta. Sí, Señor, ahí voy. Sí, ya, listo. Muy bien, así me gusta. Hijo. Y de todo el resto de cosas Él se ocupa, créanmelo. Por eso Mateo 6:33 dice: sean hijos y el resto es carreta. El resto son arandelas de la vida. ¿Estamos entendiendo? Entonces vamos a orar y vamos a terminar. Padre, te damos gracias porque desde ya podemos vivir esa promesa de la glorificación, Señor. Sí, ya podemos vivir esa promesa, podemos vivir como hijos tuyos en plenitud, Señor, pidiendo y se nos dará, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Enséñanos a pedir como hijos, Señor. Enséñanos a sentarnos en tus piernas, Dios, como tus hijitos, como tus hijitas, y como esos niños, esos hijos que nos piden a nosotros, esos hijos naturales, esos dicen: papi, me puedo comprar esto, me das para esto, me das aquello. Podamos nosotros entender, Señor, que tú también eres un papá con los mejores deseos, Señor, con la sabiduría absoluta del mundo, con la presciencia de las cosas, Señor, antes, después y ahora, en todos los tiempos te mueves, Señor. Por eso enséñanos a ser tus hijitos, Dios, y a descargarnos en tus brazos de amor, Señor. Gracias porque algún día, Dios, y no es un día lejano, Señor, estaremos completamente glorificados, Dios, como hijos saludables, plenos. En tu casa estaremos, Señor, viviendo junto a ti, Señor, en tu reinado. Ayúdanos desde ahora, Señor, a vivir, a pensar y a obedecer de acuerdo a ese reinado, Señor, a glorificarte y agradecerte por darnos la potestad de ser hijos tuyos, Señor, desde ahora mismo, Señor, desde ahora mismo, Dios. Te damos gracias y hoy descansamos en esa promesa, Dios, que dice que ahora te podemos llamar confiadamente Abba, Abba, Abba.
Ya no soy el de antes, Señor. Dilo conmigo, ya no soy el de antes. Ahora soy hijo y ahora tengo a mi Abba para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Señor los bendiga.